Mm, Buen día, doctor Rebasa y doctor Bautista. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre un caso clínico sobre tuberculosis pediátrica. Siguiente. Ya. El siguiente caso trata de una niña de 9 años que no presenta antecedentes y que presenta vacunas vigentes. Comenzó 24 horas previas con tos seca, agregó fiebre de hasta 39,5 grados Celsius, un dolor abdominal difuso, predominio del hemiabdomen inferior. En el momento de la consulta se encontraba con un buen estado general, tanto febril, hemodinámicamente estable y sin síndrome funcional respiratorio. De los exámenes complementarios al ingreso se destacaba una radiografía de tórax con un foco de consolidación parailiar izquierdo. Ante el hemograma evidenció glóbulos blancos de 15.500 microlitros, una hemoglobina de 9,8 gramos por decilitro, un volumen corpuscular medio de 71,6 centilitros, hemoglobina corpuscular media de 26 picogramos, y plaquetas de 653 microlitros. Y también presentó una prueba C reactiva de 112. Se identificaron múltiples adenomegalias mesentéricas con un realce periférico y un centro hipodenso, con un aspecto compatible con necrosis. Además, se realizó una prueba de tuberculina que resultó de 13 milímetros. Siguiente. Ya. Con respecto a los datos básicos, el caso nos habla de una paciente de 9 años, el cual es una niña. Bueno, es un dato importante debido a que los niños tienden a presentar unas defensas más, más vulnerables. También no presenta antecedentes y presenta vacunas vigentes. No presenta un contacto con una persona con TBC. Es importante debido a que un niño tiende a infectarse con TBC debido a un eh, vínculo perianal o por una exposición a una persona de TBC, ¿no? Entonces se descarta. También se menciona que presenta tos seca, picos febriles de 39,5 y un dolor abdominal difuso con predominio de mi abdomen inferior. En los exámenes complementarios, el foco de consolidación pariliar izquierdo, glóbulos blancos de 15,50 microlitros, el cual se encuentra disminuido, no, se encuentra aumentado, y una hemoglobina de 9,8 gramos decilitros, lo cual nos da un índice de que la paciente puede presentar anemia debido a que está disminuida, ¿no? También presenta un volumen corpuscular medio de 71,6 femtolitros, el cual también, si bien es cierto, recordamos que estos en sí miden el diámetro del glóbulo rojo, que está entre un parámetro de 80 a 100, se encuentra también disminuido y es un índice de un tipo de anemia, en este caso microcíclica. Con respecto a la hemoglobina corpuscular media, que presenta 23 picogramos, que también tiene un intervalo de 27 a 31, se encuentra disminuido, y es decir, que aquí presenta una baja cantidad de hemoglobina, lo cual también indica un tipo de anemia, en este caso la anemia hipocrómica. Las plaquetas presenta de 653.000 microlitros, el cual están aumentados, una proteína C reactiva de 112, que también se encuentra elevado, lo cual indica un gran cuadro inflamatorio, y presenta una prueba tuberculina positiva debido a que presenta 13 milímetros. Esto debido a que, si bien es cierto, la paciente menciona que no presenta factores de riesgo, ¿no? Porque no hay contacto con una persona de TBC. Por tanto, si la paciente presenta una induración mayor a 10 milímetros, se considera como positivo. Además, también se encontraron adenomegalias mesentéricas. Entonces, nuestros problemas de salud vienen a ser un síndrome febril prolongado,
una anemia por deficiencia de hierro y también en relación a una desnutrición, una trombocitosis y una tuberculosis pulmonar como extrapulmonar infantil. Y también hay que tomar en cuenta los síntomas característicos de la TBC, que viene a ser la tos seca y los picos febriles de 39,5, como las adenomegalias mesentéricas. Siguiente. Continuando dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos primero la hipótesis diagnóstica principal, la cual es tuberculosis pulmonar por Mycobacterium tuberculosis, que a pesar de que los síntomas son comunes con muchas enfermedades, en infantes, la tuberculosis pulmonar tiene un progreso mucho más veloz y la clínica común en los casos de niños junto al caso clínico presentado se relaciona por la presencia de consolidación parenquimatosa del lóbulo inferior izquierdo y las adenomegalias ciliares que se han encontrado en el lado izquierdo. Y según la clínica, la presencia de enopatías ciliares presenta un gran porcentaje de seguridad en el diagnóstico, agregando que la prueba de tuberculina es mayor a 10 milímetros. Y sobre los diagnósticos diferenciales, tenemos primero una neumonía asociada a la comunidad por Streptococcus pneumoniae. Pues, se considera así porque se encontró la presencia de neumonía lobar y porque el Streptococcus pneumoniae es uno de los principales responsables por una neumonía asociada a la comunidad en individuos sanos. Aunque en el paciente se menciona que se encuentra con las vacunas al día, por lo que esta posibilidad se reduce. Y también manifestaciones clínicas de neumonía típica se pueden dar por Haemophilus influenzae, que también suele manifestarse con fiebre alta, en picos, escalofríos, compromiso del estado general, pero también se reduce por pues el paciente se encuentra con las vacunas al día. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablando sobre los agentes etiológicos probables, tenemos primero, ¿no? Se consideró por un Streptococcus pneumoniae, que este es un microorganismo patógeno capaz de causar en los humanos diversas infecciones, ¿no? Y procesos invasivos. Esta es una bacteria gram positiva que presenta una forma oval y, bueno, y un extremo, su extremo distal que es lanceolado. Es inmóvil, no forma esporas y representa un miembro del alfa hemolítico, ¿no? Del género de Streptococcus. Bueno, generalmente lo podemos encontrar en forma de diplococo, por lo que también se puede llamar diplococo pneumoniae. Y bueno, pueden existir factores que pueden también inducir a la formación de ciertas cadenas, pudiéndolas observar también. Y bueno, este es un patógeno exclusivamente, casi exclusivamente humano, ¿no? Y causante de distintas infecciones, como sería una neumonía, una sinusitis, una peritonitis, ¿no? Y también procesos invasivos muy severos, ¿no? Como lo que sería la meningitis o una sepsis. Bien, sabemos también, ¿no? Que es el principal organismo causante de una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, se concluyó, ¿no? Que se trataba de la Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, hablando de esta, es una bacteria aerobia estricta. Es responsable, ¿no? De la mayor cantidad de casos de tuberculosis mundial. Y bueno, también lo podemos encontrar como el bacilo de Koch. Eh, Saber que esta bacteria es una bacteria ácido alcohol resistente y bueno, es frecuentemente incoloro y ya lo dije, ¿no? Aerobia estricta. Y bueno, su crecimiento depende bastante de las presencias de oxígeno y del valor del pH circundante. Y bueno, es muy resistente a lo que serían las condiciones del frío, ¿no? En casos de la congelación y también de secación. Y sin embargo, es sensible a la luz solar, a los rayos ultravioletas, a lo que sería el calor, en otras palabras. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora vamos a
hablar acerca de los aspectos microbiológicos de lo que es el agente causante de esta tuberculosis, ¿no? Muy bien. En primer lugar, tenemos aquí al Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo delgado. Como había mencionado mi compañero anteriormente, es un ácido alcohol resistente. Tiene una pared celular con algo en particular, el cual es llamado el ácido micólico, el cual es uno de sus factores de virulencia. También puede inhibir lo que es la diapedesis leucocitaria y lesiona las mitocondrias. Impide la fusión de lo que es el fagosoma con el lisosoma. Esta bacteria no forma esporas, es inmóvil y no tiene cápsula. Y bueno, lesiona, como había mencionado, lesiona las membranas con lo que es el ácido micólico, ¿no? Son uno de los principales factores de virulencia. Y también se considera o se caracteriza una masa necrótica que se rodea de una pared densa de macrófagos o de linfocitos TCD4, CDS o NK. Ahora, respecto a los exámenes complementarios, vamos a tener en cuenta también la historia clínica de la paciente relacionado con el compromiso general de su estado. Asimismo, también si la paciente presenta bajo peso, fiebre prolongada, síntomas respiratorios como tos crónica, expectoraciones o hemoptisis, ¿no? Asimismo, es importante en los niños tener claro el antecedente de la vacunación del bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Es importante esta cicatrización que todos tenemos en el brazo. Asimismo, también es importante el examen físico. Como se mencionó, verificar la presencia de esta cicatriz. Asimismo, también tener presente si presenta adenopatías cervicales. Y respecto a su examen pulmonar, si tiene pues algunas condensación o algunas sibilaciones fijas. Siguiente diapositiva. Más importante en lo que es en los niños es lo que es el diagnóstico por imágenes, realizado por radiografía de tórax y también por la tomografía computada de tórax. Esto se realiza para poder complementar en caso de TBC, particularmente cuando se trata de TBC diseminada, ¿no? Como es en el caso de esta paciente. Este tipo de diagnóstico nos va a acercarnos eh, y de manera más certera, ¿no? Asimismo, como podemos ver el complejo primario de Gauss en la imagen, donde la paciente está presentando adenopatías ciliares y paratraqueales. Otro tipo de diagnóstico es bacteriológico, mediante la baciloscopía o cultivos, lo que es el cultivo de Lowenstein-Jensen. En el caso de niños es un poco complicado, ya que presenta dificultades, como mencioné, ya que no se logra una expectoración adecuada. Asimismo que los casos que se diagnostican va a ser de 10 a 15% de estos casos. Asimismo que los cultivos también va a tener un porcentaje de positivo a menos de 40%, siendo así que no es tan certero que nos permita con este diagnóstico bacteriológico a poder dar un diagnóstico certero. Asimismo, mencionar que este punto gold estándar, el bacteriológico de manera general, que logra menos en 30% de los casos. Siguiente diapositiva. También tener en cuenta la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina es la reacción de hipersensibilidad a la inyección intradérmica de proteínas purificadas del complejo Mycobacterium, ¿no? Esto tiene una interpretación muy controversial lo que es en los niños, ya que van a referirse a diferentes puntos, lo que podría ser en este caso el estado de la vacunación, asimismo por la presencia de infección por VIH, asimismo el estado nutricional del paciente, como también la edad del niño. De acuerdo a estos factores o puntos que se estaría tomando, va a poderse clasificar el estado del paciente. Entre ellos tenemos que los niños de alto riesgo,
o portadores de VIH, desnutridos o inmunodeprimidos, se les va a considerar positivo para el TBC siempre y cuando tenga un criterio de mayor o igual de 5 milímetros de esta induración, ¿no? Para esta vacuna. Asimismo, hay niños sin factores de riesgo, se les va a considerar positivo siempre y cuando sea igual o mayor a 10 milímetros. Finalmente, una reacción altísima para una TBC diseminada se va a tener en caso que tenga mayor o igual a 15 milímetros esta induración. Siguiente diapositiva. También es importante tener en cuenta el puntaje del sistema Stegen, Kaplan y Toledo, donde el parámetro bacteriológico otorga 7 puntos. Asimismo, tenemos el parámetro anátomo-patológico, donde hay presencia de granuloma específico, va a otorgar 4 puntos. En el parámetro inmunológico, de acuerdo a la reacción de la tuberculina, otorga 3 puntos. En el parámetro radiológico, de acuerdo al patrón sugestivo del TB, otorga 2 puntos. En el parámetro clínico estaría otorgando son 2 puntos de igual manera, y epidemiológico también estaría otorgando 2 puntos. También de manera concisa, estos puntos, de acuerdo a que la paciente estaría presentando, se va a tener en cuenta que si la paciente se encuentra en un rango de 0 a 2 puntos, no se le va a considerar TB. Si la paciente se encuentra dentro de 3 a 4 puntos sumados, no, de acuerdo a estos criterios, parámetros, se va a encontrar en un criterio sospechoso de TB. Asimismo, si la paciente se encuentra de 5 a 6, el rango de de la suma total, se le va a encontrar igual sugestivo a TB y puede realizarse lo que es unas pruebas. En este caso también tratamiento ya. Si la paciente se encuentra en un rango de 7 a más, bueno, en este caso la paciente sí va a tener con certeza TB. Asimismo, ya se debe iniciar el tratamiento requerido. Siguiente. Ya, ahora pasamos al manejo terapéutico, en la cual vamos a hablar sobre la exposición a tuberculosis. Para esto tenemos que la Sociedad Española de Infectología Pediátrica nos dio nuevas recomendaciones sobre esta profilaxis exposición a lo que es la tuberculosis, en la cual nos recomienda que a un inicio vamos iniciando profilaxis con isoniazida, pero eso va a ser aplicado solamente en niños menores de 5 años o niños que de cualquier edad con tratamientos inmunosupresor, es decir, uso prolongado de corticoides, fármacos inmunosupresores, o en este caso que niños tengan otras comorbilidades del sistema de inmune, lo que es el VIH, insuficiencia renal crónica, tumores sólidos o patológicos. Y lo que es, va a ser una no profilaxis en mayores de 5 años. Ahora, para esto, pasado o transcurrido unos 8 o 10 semanas, tenemos que realizar una nueva prueba de tuberculina, en la cual esto va a ser ya sea independiente o no del que se había iniciado con isoniazida, por lo cual vamos a ver los resultados, en la cual va a ser si la prueba de tuberculina es menor a 5 milímetros, por lo cual el test IGRA, que es el test de interferón gamma release assay, va a ser negativo. Por lo cual, acá nos dice que se va a retirar la profilaxis si se hubiera iniciado. Mientras que si la prueba de tuberculina es mayor o igual que 5 milímetros, fíjate que el IGRA va a ser positivo. Y a esto nos recomienda que tenemos que actuar con un apartado de lo que es ya al siguiente diapo, que es lo que es una infección tuberculosa latente. Siguiente. Ya, acá tenemos la infección tuberculosa latente, en la cual, acá nos referimos con esta infección tuberculosa latente, pues que va a consistir en una situación infecciosa en niños y adolescentes, que se infecta por contacto con un enfermo baciliférico sin desarrollar enfermedad activa y evolución. Por lo cual, acá se caracteriza a los niños y adolescentes que tienen lo que es, que son asintomáticos.
y que tienen lo que es tuberculosis, la prueba de tuberculina positiva, que tuvieron contacto con un tuberculoso conocido, o que los niños ya no hayan tenido contacto con ese contacto conocido con lo que es el tuberculoso, pero lo que es el IGRA nos resulta por la prueba de tuberculina positivo. Para esto nos da pautas que tenemos que hacer en estos casos, en la cual nos da primera pauta que tenemos que aplicar lo que es isoniazida durante 6 a 9 meses, en la cual acá, como podemos observar, si el mal cumplimiento, lo que es inmunodeprimidos o enfermedades crónicas que tengan los pacientes. Ahora, también nos recomienda como segunda pauta el uso de lo que es la isoniazida con la rifampicina durante 3 meses, o lo que es en niños mayores de 12 años, en la cual esto mayormente se va a dar lo que es en adolescentes con sospecha a una mala adherencia. Como tercera pauta tenemos lo que es el uso de la rifampicina solamente, pero este solamente va a ser durante 4 meses, en la cual indican pacientes con toxicidad o contradicciones a isoniazida. Es decir, que si la isoniazida va a ser resistente, usamos lo que es la rifampicina. O lo que es en el caso de que la cepa de Mycobacterium tuberculosis sean resistentes a lo que es a esta isoniazida. Ahora, por otro tenemos lo que es el uso de lo que es para tratamiento para tuberculosis pulmonar, en la cual acá vamos a hablar sobre estas pautas. En la cual la primera pauta tenemos que la fase de inicio va a ser usado por 4 medicamentos importantes durante 2 meses. Uno va a ser la isoniazida, otro la rifampicina, otro lo que es la pirazinamida y el otro lo que es el albutamol. Por lo cual el albutamol puede ser el uso obsesional por otro medicamento como es la amikacina o lo que es la streptomicina. Como segunda fase de este tratamiento para la tuberculosis pulmonar va a ser que la duración del cuarto fármaco se va a suspender cuando se conozca la sensibilidad de la cepa. En el caso que si no se conoce, mantener durante 2 meses. Y como tercera fase tenemos la fase de mantenimiento, en la cual tenemos uso de la isoniazida y lo que es la rifampicina durante 4 meses. Siguiente. Ya para terminar este tratamiento tenemos lo que es el cuadro en el cual tenemos los medicamentos usados, junto a lo que es la dosis que se dan pautas diarias y lo que es la dosis máxima que se dan. Mientras que la dosis para el extrapulmonar se va a dar una combinación entre los medicamentos y refiriendo lo que es extrapulmonar que va a ser fuera del pulmón. Siguiente. Finalmente, continuaremos con lo que son las posibles complicaciones. Estas vienen a ser más graves en los niños más pequeños que en los ya adolescentes, ya que existe mayor riesgo a que la enfermedad se pueda propagar a través de su torrente sanguíneo y causar diversas complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones más comunes que estos padecen viene a ser la meningitis tuberculosa, que viene a ser una de las formas a su vez más grave de una TB pulmonar y que afecta propiamente dicho a las meninges. Con respecto a las complicaciones que esta meningitis presenta, incluyen una hidrocefalia comunicante, hasta un 80% de los pacientes, una hiponatremia, que es muy común y puede desarrollarse en cualquier momento durante la enfermedad y no en etapas avanzadas como algunos otros síntomas, como viene a ser la pérdida de la visión, que ocurre aproximadamente en un 25% de pacientes, que a veces es irreversible, y una aracnoiditis. Ahora, este cuadro se presenta de una forma subaguda, febril, con una rigidez en la nuca, una cefalea, vómitos, y en niños más pequeños la sintomatología puede ser muy inespecífica y confundir esta complicación grave con lo que viene a ser la meningitis, ya que el paciente presenta irritabilidad, anorexia y hasta vómitos prolongados. Como se puede observar en la imagen tomográfica, se observan dilataciones que son características de la hidrocefalia y también se observan diversos focos tuberculosos que también son característicos de que la TB ya ha migrado hasta lo que es
las meninges y está ocasionando la meningitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctores. Muchas gracias.